Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Almería con la campaña en contra de las agresiones sexuales no hay por dónde cogerlo. Y más cuando el tema a tratar son las agresiones sexuales a menores. Para los que no sepan del tema, el consistorio, a través de la Concejalía de Familia e Igualdad, crea una campaña contra la violencia de género. Hacen un contrato menor, una agencia de publicidad gana y crea la campaña, el Ayuntamiento le da el visto bueno a todo, se imprimen los carteles en otra empresa y se cuelgan por lo menos en las calles. Poco tiempo, pero suficiente para fastidiarlo todo. ¿Por qué? La imagen que aparece es la de un niño cuyo lema en el cartel dice: si dice no, no es sexo, es agresión. Y es aquí cuando se lía la de Dios. Ha sido un error, dicen desde el Ayuntamiento. Y punto. Silencio absoluto. Ni una palabra más. Pero luego en Twitter sueltan: el anuncio ya retirado se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Con este mensaje querían dar por terminado el asunto. Así, a los ecos. Sin embargo, el efecto fue totalmente opuesto. La indignación pública se disparó y ahora hay miles de preguntas sin respuesta, generando aún más controversia y descontento. ¿Cómo han tenido las santas narices de crear y publicar un diseño que en teoría estaba descartado sin pasar antes por un control? Según la agencia de publicidad contratada, esta tuvo el ok por parte del Ayuntamiento, por lo que ya tenemos un culpable, o más de uno, porque el Ayuntamiento no es solo una persona, son muchas, y por lo visto, no muy inteligentes. Pero aquí no acaba la cosa. El informe técnico del contrato menor dice: impresión de 30 mupis a todo color, un cartón pluma tamaño A1 a todo color con la imagen final de la campaña, vídeo spot de la campaña de sensibilización y concienciación sobre violencia sexual y prevención de violencia de género, producción de una lona microperforada, emisión de 60 cuñas de una duración de 20 segundos en periodo a determinar por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Almería y 90.000 impresiones en banner para periódicos digitales. Todo esto con un coste de 18.137,90 euros, IVA incluido. Un importe que van a tener que pagar todos los almerienses, porque el Ministerio de Igualdad, quien iba a financiar la campaña, les ha dicho: ahí os quedáis, no os damos un céntimo y el marrón os lo coméis vosotros solos. Como soy un alma inquieta, y este tal vez sea mi error, quise obtener respuesta. Envié correos electrónicos al gabinete de alcaldía del Ayuntamiento de Almería, a la Concejalía de Familia e Igualdad, a la empresa que imprimió los carteles, a la agencia de publicidad creadora de la campaña y a algunos de los medios escritos que recibieron esta publicidad. Preguntas como: ¿este diseño se pasó por error solo a los carteles o también sucedió lo mismo con el cartón pluma, el vídeo, la lona, las uñas y los banners? ¿Cuáles son esos controles previos que tenía que haber pasado esa publicidad y que no se llevaron a cabo? ¿Quién es el responsable de que se pasen estos controles? ¿Por qué motivo no se pasaron? Nadie más se dio cuenta de esta metedura de pata. ¿Cómo es posible que ya no solo desde el Ayuntamiento, sino desde la agencia de publicidad y los medios de comunicación escritos y audiovisuales locales, nadie advirtiera sobre esto antes de que fueran impresos por otra empresa? Y lo que todo el mundo exige: ¿habrá dimisiones? A la última pregunta sí que puedo contestar: no. Todos siguen en el mismo lugar. Nadie ha dimitido y a nadie han hecho dimitir. Todos tienen sus traseros bien pegados al asiento y no hay quien los eche ni con agua caliente. Menudo cuajo que tienen todos. A la contestación de las demás cuestiones, esto es lo que os puedo decir. Nada, ni una palabra, ni una contestación. Silencio más que absoluto por parte de todos los implicados en este caso, más que vergonzoso, y que dejan en un ridículo más absoluto al Ayuntamiento de Almería. Tampoco sería la primera vez, así que están más que acostumbrados. Yo no sé hasta qué punto alguien del Ayuntamiento, sea la alcaldesa María del Mar Vázquez, o la concejala de Familia e Igualdad Paola Laínez, o quien sea, puede tener una cara tan dura y creer que los ciudadanos almerienses son tontos, y se van a creer lo del "ha sido un error". ¿Tendrían que depurar responsabilidades? Sí. ¿Lo van a hacer? No. ¿Van a hacer como si no hubiera pasado nada, que pase el tiempo, se olvide y todos contentos? Sí. ¿Quién va a salir perdiendo? ¿Los del equipo de gobierno? Desde luego que no. A final de mes, a cobrar religiosamente. Y si te he visto, no me acuerdo, pero la imagen de Almería, o por lo menos el nombre, queda un poco o un mucho dañado. Desde luego estos del Ayuntamiento de Almería son los Pepe, Gotera y Otilio de la política local. Y ahora, noticias. Nueva denuncia que en esta ocasión hace referencia a uno de los hospitales de la ciudad de Almería. 600 días lleva cerrada la cafetería-restaurante del Hospital Universitario Torre Cárdenas. Casi 2 años desde junio de 2022 en el que no ha habido un servicio de comidas y bebidas tanto para los trabajadores del complejo hospitalario como de los familiares de los enfermos que van a visitarlos durante la jornada. Por este motivo se podría considerar esta falta de servicio como un problema importante y convierte al Hospital Torre Cárdenas en el único centro hospitalario andaluz que, con sus mismas características, no dispone de cafetería.
Lo mismo ocurre con la falta de plazas de aparcamiento, que debería ascender hasta las 2.000 y que de momento no llegan a las 1.500 plazas. Un problema que se lleva hablando desde hace años y que se complica cuando comienza la jornada laboral, sobre todo para los que vienen a una consulta médica o a urgencias. Por lo que parece, durante la semana la denuncia ha hecho efecto de seguida, como ocurre con los antibióticos. A los 2 días de publicarse esta, la Junta de Andalucía ha sacado a concurso la gestión de la cafetería del Hospital de Torre Cárdenas. Se ofrece contrato de 3 años con posibilidad de prórroga de otros 2 años más. Esta concesión incluye la explotación de las cafeterías de personal y para el público general dentro del hospital, la instalación, explotación y mantenimiento de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos ubicadas en el mismo recinto hospitalario y el servicio de manutención del personal de guardias y autorizado del hospital. La empresa ofrecerá un menú diario equilibrado y de calidad, que constará de primer plato, segundo, a elegir al menos entre 3 opciones, pan, postre con varias opciones y bebida, agua, refresco, cerveza o vino. El menú tendrá una rotación quincenal y el precio del menú será como máximo de 9,50 euros, IVA incluido, para el público en general y de 8,50 euros para el personal del hospital. Parece ser que la medicina de la denuncia al final ha llevado a una posible cura. Una vez más hay que hablar de basura, y no precisamente política, sino de basura física que se encuentra en los alrededores del monumento histórico de la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal. Así lo ha hecho saber el periodista José Manuel Román en una de sus denuncias a través de sus cuentas en redes sociales, con fotos de los alrededores de la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal. Un panorama dantesco en donde podemos ver viviendas con restos de humos y con claras señales de haber sufrido un incendio, hogares semiderruidos y otros que no son más que escombros y basura. Una suciedad que se extiende, como dicen algunos vecinos, a otros rincones del centro histórico de la capital, o al barrio alto, donde se puede observar suciedad, terrenos llenos de porquería y maleza, entre otros muchos ejemplos que no tienen fin relacionados con los diferentes barrios de la ciudad de Almería. Bien claro lo deja José Manuel Román en su advertencia al decir que hay que ejecutar y agilizar trámites para que esas casas desaparezcan y esos escombros sean retirados. Una denuncia que parece no afectar mucho al Ayuntamiento de Almería, ofreciendo una imagen de estar acostumbrados a ver ciertos lugares de la ciudad llena de escombros. Aunque esta imagen sí perjudica a los ciudadanos almerienses, que cada día publican fotos de diferentes lugares de la capital por donde el servicio de limpieza no pasa o lo hace de manera superficial. Recordemos que el pasado mes de febrero el consistorio firmó una prórroga del contrato por un año más con la empresa Acciona Servicios Urbanos, encargada de la limpieza y la recogida de basura de la ciudad. Se añade que el equipo de gobierno se ha felicitado al cerrar el año 2023 con un superávit de 1,8 millones de euros, una inversión récord en la capital durante el ejercicio pasado y un incremento de los ingresos corrientes del 12,6% respecto a los ingresos de 2022. Algo que, por lo que se ve, no se refleja de manera directa en el buen comportamiento de ciertos servicios, como el de la limpieza de las calles de la ciudad. Parece que habrá que rascar y frotar un poco más para que Almería pueda disfrutar de calles limpias y saneadas durante todo el año. Y vamos con una buena noticia para alegrar un poco el cuerpo. Almería se ha convertido en un museo al aire libre gracias a la exposición Almería en la Mirada, una exposición fotográfica realizada por el fotógrafo José María Mellado, que permitirá a almerienses y turistas realizar una ruta de unos 3,5 kilómetros por las calles de distintos barrios históricos. Tranquilos, no os canséis antes de tiempo, porque tendréis muchos meses para recorrerlos. Desde mediados de mayo y hasta finales de este año, almerienses, curiosos y turistas van a poder observar un total de 20 lonas que contienen las composiciones fotográficas del autor, repartidas a través de los barrios de La Chanca Pescadería, Casco Histórico Almerina y Centro Ciudad. Una muestra inédita al aire libre, en fachadas de edificios y medianeras, que nos adentra a través de grandes fotografías en una ruta urbana en la que son protagonistas los barrios que se integran en el proyecto Camina. Así lo ha explicado la concejal de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín. José María Mellado, su autor, ha destacado que esta exposición es la primera de este tipo que se hace en toda España, usando la ciudad como sala expositora y las paredes como lienzos. Mellado añade que la muestra pretende abrir ventanas a los ciudadanos y romper barreras entre barrios. Toda la información sobre la exposición y un mapa con el itinerario de todas las ubicaciones estará disponible en los próximos días en la página web www.almeriacamina.es. Almerienses y visitantes, id apuntando en vuestras agendas una nueva excusa para venir este verano y durante todo el año a la ciudad de Almería, recorrer sus calles y empaparos del buen ambiente de la capital y sobre todo de su gente. Os esperamos. El verano 2024 está dando mucho de qué hablar, o mejor dicho, de qué ladrar, y eso que aún no ha comenzado la temporada. En el Ejido, el pleno extraordinario del Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la inauguración de una playa para perros, la playa de las Cuevecillas, situada frente a la desaladora del Campo de Dalías.
La concejal de Turismo, Comercio, Sanidad y Playas, María Herminia Padial, ha sido la encargada de dar a conocer todos los detalles de la revisión del Plan de Seguridad y Salvamento de Playas. Según la propia edil, la playa de las Cuevecillas es la más idónea para su catalogación como playa canina, al no ser urbana, no encontrarse en un espacio natural protegido ni estar dada de alta en el censo de aguas de baño. A pesar de no tener el beneplácito de todos los partidos, Padial ha subrayado que con esta propuesta se pretende ver cómo funciona, qué aceptación tiene y a partir de ahí se irá viendo si la playa canina se mantiene en ese lugar. Es para esta temporada de verano y a ver qué resultado tiene. Y aunque los políticos son los encargados de decir sí o no a una propuesta, la última palabra, o más bien el último ladrido, lo tendrán los perros que este verano quieran disfrutar de otra playa más en la provincia de Almería. Atención a todos los fiesteros y a todos aquellos que se comen o se beben la noche de Almería. Ya podéis dejar de llorar por los rincones de la ciudad porque regresa la clásica. Tras varios meses cerrados, el local de referencia en las noches de Almería vuelve a abrir sus puertas completamente renovado. Eso sí, nadie sabe lo que se está haciendo en su interior, solo los que trabajan en la remodelación y la gerencia de la discoteca, claro. Lo que sí se sabe es que detrás de este nuevo diseño se encuentra Interiores 10, estudio de moda que ya ha dejado su imprenta en otros negocios de la hostelería almeriense como Berlín Social Club, Stanley de Marco Beach, Pícaro 213, Las Patronas o Burana. Si todo va según lo previsto, el fin de semana del 26 al 28 de julio, la clásica dará la bienvenida no solo a la temporada de verano 2024, sino a su más que fiel clientela que ha esperado ansiosa todos estos meses a que regresara a su local favorito de las noches locas de Almería. Un lugar que seguirá manteniendo el trato cercano con la gente, que es lo que siempre les ha caracterizado. Ya puedes apuntar en tu agenda de fiestas bien marcado y en rojo que a partir del 26 de julio, desde las 17 horas hasta el amanecer, en la calle Poeta Villaspesa número 4, vas a volver a disfrutar de las nuevas noches de verano en la ciudad de Almería. Y que el fin del mundo os pille bailando. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.